Almudena Mateo Sagasta, arquitecta. Buenos días, Almudena, ¿cómo estás? Buenos días, encantada de estar aquí. Bueno, gracias por estar aquí. Estamos en el cargadero de mineral el Alquife, conocido como cable inglés, construido a principios del siglo XX por la compañía minera inglesa El Alquife, para optimizar la carga de mineral, que en este caso era hierro, que venía desde Granada, y así poder cargarlo directamente a los barcos. Bueno, es un elemento de la ciudad impactante, que está dando identidad, y en parte creo que es por la historia humana que contiene, que algunas cosas no conoceremos, pero me encanta que hayan hecho este paseo mirador. ¿Y a ti, Almudena? Bueno, me parece un espacio fantástico y una apuesta muy interesante porque recuperar el patrimonio industrial siempre trae sorpresas. Eso es lo que dices, hay muchas partes de la historia que seguramente no conocemos, pero además es un espacio al que nunca hubiéramos podido acceder si no se recupera, ¿no? Y el hecho de que genere identidad es fundamental. Hay que resaltar cuáles son los elementos característicos de la ciudad y que la gente lo aprecie, lo valore y se sienta identificado con ellos. Me parece un espacio fantástico. Es maravilloso, maravilloso. Bueno, Almudena, tú tienes una trayectoria en la arquitectura ya muy extensa, interesante y muy innovadora. Pero me gustaría que empezaras por el principio. ¿Por qué llegaste a Almería y por qué decidiste quedarte aquí? Bueno, mi viaje a Almería no tuvo una motivación arquitectónica. Nosotros queríamos, mi pareja y yo, buscar un espacio para generar un alojamiento. Sí que teníamos en mente que ese alojamiento tenía que ser un espacio especial, que sirviera para relajarse, para curarse, para estar bien. Y lo que pasa es que eso se transformó en un proyecto arquitectónico muy interesante para mí y muy innovador, porque estaba en el principio de mi carrera como autónoma y lo utilicé para experimentar todo lo que quería yo poner en marcha, todo lo que era para mí en ese momento la arquitectura sostenible, que curiosamente los parámetros que utilizamos en el estudio para valorar qué era la arquitectura sostenible, que fue en el 2010, son los que actualmente siguen totalmente vigentes. Totalmente. Pero además de cosas concretas, ¿no? Hablábamos de materiales sostenibles, hablábamos de diseño bioclimático, hablábamos en su momento de energías renovables y incluso tratábamos de una forma muy específica y concreta todo el tema del agua, el ciclo del agua. Y han pasado 14 años y eso sigue siendo lo que define la arquitectura sostenible. Fue un experimento muy interesante. Parece que estabas dando en el clavo directamente, ¿no? Ya en el inicio. Bueno, yo conozco ese espacio que es La Tenada en Níjar y es maravilloso. O sea, doy fe de que ahí una se siente bien. Y luego también ese proyecto ha sido como ejemplo en la zona, ¿no? Al mismo tiempo, se iba construyendo, iba siendo propio ejemplo para otras obras. Claro, eso me sirvió a mí para tomar confianza en ese tipo de arquitectura, proponerlo en un entorno, no diría hostil, pero desde luego no conocedor de esos sistemas, esos materiales. Y sobre todo fue muy interesante el trabajo que hicimos con el constructor, porque el constructor era un constructor muy famoso de la zona y a través del trabajo en nuestro alojamiento, en nuestra vivienda, él también cogió experiencia y decidió que implantaba esos materiales en sus próximos proyectos y esos sistemas constructivos y todo. Entonces, no ha sido un trabajo fácil. El hablar de arquitectura sostenible ahora parece como que está al orden del día, pero desde el 2010, desde los orígenes de nuestra actividad, ha sido siempre como una proposición, un intento, una lucha por implantarlo que no siempre hemos conseguido. Entonces, sí que me servía tener una obra realizada y construida como referencia, y sobre todo hay una cosa muy importante en la construcción de la vivienda, que pese a haber introducido todos esos materiales, como hemos trabajado con tierra, con cal, esos sistemas constructivos,
es una casa que también tiene energías renovables, es autónoma, no está conectada a la electricidad, no está conectada tampoco al suministro de agua, por eso es tan importante el tema del ciclo del agua. Es una casa completamente convencional, no es un espacio, ¿cómo explicarlo? No es un espacio raro, no es un espacio en el que te sientes primitivo, es un espacio moderno, es un espacio, es un ambiente agradable, y todos los detalles hacen que te sientas cómodo en ese espacio, confortable, sobre todo confortable, y completamente adaptado a él, ¿no? Bueno, a mí me gustaría también preguntarte un poco cómo ha cambiado desde ese inicio, cómo ha cambiado la arquitectura a nivel local y a nivel también un poco mundial. Pero antes sí que me gustaría hacerte una pregunta que igual es un poco el inicio, y es, si tú pudieras decirte a ti misma, cuando eras estudiante de arquitectura, algo por una bola de cristal, ahora, ¿qué te dirías? Bueno, ahora no sé muy bien qué se está estudiando en las escuelas de arquitectura, pero cuando yo estudié, pese a que yo disfruté bastante de mi carrera, porque la arquitectura es una disciplina muy interesante, en la que se mezcla una parte técnica fundamental, pero una parte humanística, que es la que le da sentido. Cuando yo estudiaba, lo que pasaba era que los profesores que teníamos estaban centrados en sus proyectos, en generar arquitectura de autor, en generar gente que fuera capaz de defender sus egos en los proyectos que hacía, y de hecho eran como luchas, defender el proyecto era una batalla de egos, y yo me diría en ese momento, tranquila, eso no es lo importante, que lo he descubierto con el tiempo, es que la arquitectura es un servicio. Para mí es fundamental entender que la arquitectura es un servicio que puede ser anónima, que lo importante es el usuario, y que el técnico, el arquitecto, sí que tiene que estar formado, por supuesto, y que tiene un papel fundamental, pero es como una mediación entre unas necesidades que te presentan una serie de usuarios y el encontrar las soluciones que técnicamente mejor se adapten a esas necesidades. Bueno, y ese cambio que ha habido, ¿no?, desde la importancia del autor llevado a la importancia del uso, ¿no?, de los usuarios, de los ciudadanos, ¿tú crees que ha tenido algo que ver que las mujeres han entrado más en arquitectura? Sí. ¿Y por qué? No, la introducción de la mujer en papeles decisorios de la arquitectura es fundamental para que se produzca ese cambio de mentalidad, porque yo creo que profundiza mucho más, la arquitectura que las mujeres proponen profundiza mucho más en el concepto de servicio, y lo que hace es ampliar el usuario, el perfil de usuario al que se dirige la arquitectura. Más generosas. Siempre es así, al final en general. Bueno, yo creo que no es solo una cuestión de generosidad, sino de visión global. Siempre hay siempre se ha hecho una arquitectura. Cuando la arquitectura es de autor, lo que importa eres tú. Cuando la arquitectura se dirige a un público único, prototipo masculino, de edad media, pues al final generas un tipo de arquitectura que no es inclusiva, y entonces la apertura de ese usuario, el tener en cuenta a otros sectores de la población, por supuesto a las mujeres, pero también a ancianos, a bebés, a personas que tengan cualquier tipo de discapacidad, esa inclusión forma parte de la mentalidad que incorporaron las mujeres hace muchísimo tiempo. O sea, eso yo creo que ya está completamente asumido por el colectivo en general. Ya no es una cosa exclusiva de las mujeres, pero seguro que tuvo que ver la incorporación. No en la arquitectura, que siempre han participado, lo que pasa que papeles a la sombra. No firmaban, ¿no? Pero sí que participaban. No firmaban, no aparecían. Si se daba un premio a una pareja que trabajaba, lo recibía él. O sea, tiene siempre que ver con el tema del ego y del protagonismo y del no considerarse protagonista de eso, ¿no? Es parte de la identidad
de la arquitectura de las mujeres, yo creo, el que no necesitan ser protagonistas. Su trabajo, bueno, ahora a lo mejor estoy personalizando en lo que a mí me interesa, pero yo me siento realizada cuando se satisface las necesidades del usuario, no cuando yo hago algo que me gusta a mí. Claro, bueno, eso me parece que es lo perfecto. Bueno, y antes de que me cuentes el proyecto en el que estás ahora, en Almería, que es muy interesante, me gustaría preguntarte si hay un lugar, un edificio, una construcción, una zona que para ti sea algo especial y que nos expliques el por qué, ¿no? Para entenderlo. Pues mira, visité el año pasado una biblioteca que está en Barcelona, es la biblioteca Gabriel García Márquez, que me pareció fantástica, porque es una biblioteca en un barrio periférico, en el barrio de San Martí, un barrio periférico de la ciudad, que tiene pocos servicios, y este edificio bueno, aparte de darle un carácter especial a ese barrio y ser singular, está pensado para empezar está construido en madera contralaminada. El trabajar con la madera, que es un material renovable, es maravilloso, es difícil porque no somos tampoco grandes productores de madera, pero da una flexibilidad, una versatilidad, una calidez al espacio increíble. Y luego está pensada de una manera que no está pensada como grandes espacios donde lo importante es tener una secuencia de libros, mesas y personas trabajando, sino todo lo contrario. O sea, está pensada como pequeños espacios muy confortables, completamente distintos entre sí. Hay unos espacios donde las mesas están colocadas de una forma convencional, hay otros donde hay corrillos, hay sofás, hay sillones, hay hamacas. ¡Qué maravilla! Y entonces, lo que ha conseguido con estos diferentes espacios es que haya mucha gente que quiera ir a probar diferentes cosas, ¿no? Las bibliotecas tienen un reto muy importante, que es que el libro es un formato que compite con tecnologías digitales y con otros medios de comunicación que se lo están comiendo, y en ese espacio, por supuesto, se incorporan todas esas otras tecnologías, pero el libro tiene un papel fundamental. Y el hecho de saber qué era lo que necesitaban los usuarios también viene de que el proyecto se pensó en su momento interpelando a los propios usuarios, no tanto al público en general, a los ciudadanos, pero sí a los bibliotecarios. Entonces, volvemos a lo mismo. Si tú necesitas saber qué tienes que hacer para que un proyecto funcione, los que te lo van a decir son los usuarios de ese producto, ¿no? Es maravillosa, es un espacio, bueno, son múltiples espacios en torno a un patio central preciosos. Bueno, muy bonito. Bueno, sé que también has estado en Venecia hace poco. Imagino que también arquitectónicamente, ¿no? Bueno, debe ser una pasada. Venecia es una de mis ciudades preferidas en absoluto, pero porque es un derroche de belleza. La belleza es una belleza que te nutre, es una belleza que es muy útil también. Sí, necesitamos ciudades bonitas, necesitamos ciudades paseables, necesitamos que nos guste estar en nuestra ciudad, caminarla, verla, vivirla. Y la belleza en muchas ciudades es verdad que se ha perdido, bueno, por superposición de distintos planos urbanísticos. Al final se tienen en cuenta poco el aspecto de que el conjunto sea algo bonito, ¿no? Y ahora se está trabajando de forma quirúrgica para conseguir que determinados espacios mejoren. Pero claro, Venecia ha conservado lo que ha conservado, que es de siglos, y lo conserva a pesar del sistema tecnológico tan complejo que tiene para estar en pie, porque Venecia se va hundiendo cada año poquito a poco.
pero realmente es un chute de adrenalina, es un chute de belleza, es que no se puede decir de otra manera. Bueno, volvemos a Almería, de Venecia. Almería es una ciudad pequeña, es muy bonita por los espacios, por la luz. Yo me muevo mucho en bicicleta y disfruto mucho todo eso. Luego tiene peculiaridades, pues carriles bicis, que para allá, para acá, bueno, se está en ello. Yo sé que tú ahora estás trabajando en un proyecto que es muy bonito y que incluye todo eso que has dicho ahora, que es precisamente como mejorar y además con participación. ¿Cómo está siendo ese proyecto? ¿En qué consiste? Bueno, es un proyecto que nace de unas reivindicaciones de un colectivo en el barrio de Nueva Andalucía, que empezó a estudiar la movilidad en torno a los centros escolares. Nueva Andalucía tiene una peculiaridad y es que concentra hasta 9 centros escolares entre institutos, colegios, está también el conservatorio, con la peculiaridad de que viene gente no solo del barrio, al tener tanta dotación viene gente de fuera y eso genera una movilidad muy conflictiva, sobre todo en las horas de entrada y salida de los colegios. Se empezó a estudiar eso. Se generó un grupo que quería trabajarlo de una forma más intensa. Se generó una plataforma que se llama la Plataforma de Nueva Andalucía Barrio Amable y se hicieron distintas reivindicaciones en torno al tema de la movilidad que acabaron en que hace 2 años se solicitaba el corte de una calle de Padre Méndez para un domingo al mes para introducir otras actividades, ¿no? Era una forma de enseñar que el espacio público, que estaba normalmente ocupado por los vehículos, podía tener otro uso. Y la verdad es que fue súper interesante porque la iniciativa tuvo una acogida increíble. O sea, en las primeras ediciones vinieron más de 1000 personas, que para Almería es una cifra muy alta, con muchísimo interés por lo que se estaba haciendo, pero con muchísima necesidad de hacer eso. Nos demandaban espacios para poder hacer eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que se decidió era ir un poquito más allá, hacer un proyecto un poquito más formal, solicitar al ayuntamiento un proyecto más formal en el que se pudiera hacer un diagnóstico específico de cómo era no solo la movilidad, sino ya era un poco el tema de los espacios públicos en general del barrio, incluyendo en los espacios públicos las zonas verdes, que es un barrio que tiene muchas zonas verdes, las plazas, las conexiones entre ellos, las calles, y entonces hablar de la ciudad saludable. La ciudad saludable significa que la plataforma se llama Nueva Andalucía Barrio Amable. El barrio amable y la ciudad saludable tienen que ver con que la ciudad tiene que poder aportar ese confort que necesitamos para poder disfrutarla, y la ciudad activa significa específicamente que todos los desplazamientos que hagas en tu día a día, de forma diaria, los puedas realizar de forma activa. Ya no solo porque hay menos contaminación al no utilizar el transporte convencional, o menos contaminación atmosférica, también menos contaminación acústica y un uso diferente del espacio, sino porque es algo que beneficia a tu propia salud. O sea, si tú te desplazas, no tienes que ir al gimnasio cada día, puedes perfectamente desplazarte en bici o andando, o subir escaleras o bajarlas, o utilizar los espacios públicos para realizar deporte, y seguramente, o sea, es algo que va a cambiar tus parámetros de salud. Vas a tener seguramente una vejez más saludable, ¿no? Entonces, eso se inculca desde el principio, desde la edad escolar, y poniéndolo fácil para que los niños puedan ir de una manera segura. Claro, ahí está esa es la parte de la arquitectura, seguro y fácil.
Claro, la parte clave del proyecto está en que estamos, por un lado, haciendo un diagnóstico en todos los centros de lo que les gusta, bueno, en todos los centros. Hemos intervenido en los centros escolares, estamos trabajando también con personas mayores del centro de día, estamos haciendo encuestas en los parques a los padres, estamos hablando con el conservatorio, estamos hablando con todos. Qué bonito eso, ¿eh? Qué momento, además, más especial, en el que también aprenderás un montón de cosas. Un montón de cosas. Como arquitecta. Sí, es súper interesante, porque por mucho que tú pienses en las necesidades que tienen los distintos usuarios, no es lo mismo que te lo cuenten ellos, porque siempre aparecen matices, nuevas perspectivas. Siempre hay que preguntar y estamos teniendo esta oportunidad con este proyecto de forma masiva en todo el barrio. Entonces, por un lado trabajaremos con ellos haciendo este diagnóstico, pero es que luego vamos a trabajar con estos mismos grupos para hacer propuestas. Ah, qué bien. Y en una fase intermedia entre el diagnóstico y las propuestas, lo que les vamos a enseñar son ejemplos de buenas prácticas que se han producido en otras ciudades o que escenifican lo que nos están pidiendo. O sea, si nos están pidiendo, es muy interesante, ¿no? Los adolescentes piden bancos, más bancos para estar, pero no bancos convencionales en línea, puestos separados. Ellos quieren bancos donde puedan hacer corrillo, donde puedan estar, te piden bancos unos enfrente de otros para poder hablar, para poder relacionarse de esa manera, o gradas, sitios donde puedan estar juntos, ¿no? Sí. Bueno, eso es precioso. O sea, a mí me encantaría participar en un proyecto en mi ciudad en el que yo he tenido una idea o he propuesto algo, me parece precioso. Claro, bueno, eso es lo que nos están demostrando, que les encanta participar, que les encanta que les pregunten. Y el resultado es mucho mejor. El resultado es mucho más ajustado a lo que realmente necesitan. Y entonces tiene que haber en la ciudad activa, que es lo que decía antes, tiene que haber por un lado un cambio de mentalidad para que cada individuo decida que tiene que hacer esos desplazamientos de forma activa, que es algo bueno para la ciudad y para su propia salud. Tiene que haber un cambio en la estructura física del espacio, tiene que haber unas transformaciones urbanísticas que permitan que esa persona que ya ha decidido hacer un desplazamiento de forma activa lo pueda hacer de forma agradable, segura, satisfaciendo toda una serie de requisitos. Porque claro, cuando nosotros estamos preguntando, nos dicen, no venimos a este parque porque es inseguro, no hacemos esto porque está sucio, no hacemos este trayecto porque no es bonito. Entonces, todas esas transformaciones del espacio son las que vamos a buscar. Y luego, por último, que haya un proceso colectivo, que es el que estamos llevando a cabo con este proyecto, pero también es el que está facilitando. Estáis trabajando varias arquitectas, un equipo que sí, no sé si lo has comentado, porque esto es un grupo grande, ¿no? Sí, es un grupo de profesionales. Somos un grupo de 5 arquitectas y una técnica específica en participación. Más luego tenemos como 2 satélites de asesoramiento en 2 universidades, en Granada y en Canarias, que dan como una base teórica a todo este proyecto de trabajo comunitario. Es que el trabajo comunitario es la clave, o sea, la regeneración de los propios barrios tiene que surgir del planteamiento interno del propio barrio, o sea que... Sí, es fantástico. Yo, que soy usuaria de bicicleta, y me muevo por la mañana, voy a mi trabajo en bicicleta, pediría solamente 2 cosas en Almería. Una, lo que has dicho de la seguridad, que es muy importante, porque yo es verdad que hay zonas que me inquietan y eso todos los días me provoca una inquietud que no voy segura. Eso no está bien. Y luego sombra. Solo pido un poco más de seguridad y sombra. Solo pido eso, porque me parece una ciudad preciosa para ir en bicicleta. Sí. La disfruto muchísimo, porque disfruto mucho el espacio, la luz. Hay una luz increíble, como estamos viendo hoy. Y me encantaría que mi propuesta, aunque fuera una pequeña parte, ¿sabes? En una calle, me sentiría súper orgullosa de decir, este árbol está aquí plantado porque yo vengo aquí y me paro en este semáforo. Y no es tan difícil. No es difícil. Además piensa que, no eres única en este tipo de demandas. No soy única. Porque vaya. Es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo seguridad, nos están pidiendo sombra. Pero, por ejemplo, es muy complejo trabajar con eso porque
la sombra que tienen determinados parques, tal y como hay unos parques inmensos en la zona de Nueva Andalucía, más que inmensos, que tienen una vegetación que ya es, que bastante es consistente. es consistente, les produce inseguridad, porque les produce espacios oscuros y les produce... Entonces, es muy interesante este conflicto que hay que resolver, Sí. pero se puede resolver porque, bueno, simplemente hay que trabajar en ello. Vamos a ver de qué forma los espacios naturales que generan sombra y que son totalmente necesarios y que nos están demandando, se vuelven también espacios seguros. Bueno, muy interesante todo, Almudena, pero bueno, tenemos que ir terminando. Yo no pararía de escucharte, porque me parece súper interesante, de verdad, es que es hacia lo que yo quiero ir, y creo que todos, esa arquitectura de uso y bonita. Y sí me gustaría que decirte que hay una frase que se dice de los arquitectos, que es la única profesión en la que tú puedes caminar por tus propios sueños. Pues decirte que a mí me parecería una suerte caminar por tus sueños, no por los míos. Creo que para esta ciudad es una suerte, y por tus ideas, que eso creo que también es muy importante. Así que nada, mil gracias por esta mañana aquí en este lugar tan increíble. Muchas gracias, Almudena. Muchas gracias a ti.